Fechas de JavaScript. El objeto date nos permite trabajar con fechas. Date es un objeto también predefinido de JavaScript, y una cosa que es importante tener en cuenta es que las fechas se almacenan en realidad como un número, ¿de acuerdo? Una cosa es la forma en que las podemos visualizar. Se pueden visualizar como una cadena de caracteres, pero en realidad se almacenan como un número. Este número es la cantidad de milisegundos que han pasado desde el día 1 de enero de 1970 a las 12 de la noche hasta la fecha de la que estemos hablando. Si vemos un primer ejemplo, pues vamos a verlo aquí. Pues vemos que en este párrafo, este vacío, se va a mostrar una fecha. Declaramos sencillamente, llamamos a la función date y esto nos devuelve directamente la fecha, ¿vale? Como veis, la fecha aparece en este formato, como una cadena de caracteres. Vamos a ver cómo crear objetos de tipo fecha, de tipo date. Una fecha consiste en año, mes, día, hora, minuto, segundo y milisegundos. Y hay varias formas de crear un objeto de tipo fecha. Por ejemplo, vamos a ver. Podemos crear un objeto de tipo fecha de esta forma: new y el constructor date. Así creamos en la variable d un objeto de tipo fecha con la fecha actual, ¿de acuerdo? Si os fijáis, 28 de septiembre, las 23:48 es la fecha y hora actual, las 23:48 a la que estoy grabando este vídeo. Vale, esa sería una forma de crear un objeto de tipo fecha. Otra forma de crear un objeto fecha es especificando una fecha en concreto. En vez de hacerlo sencillamente con date, sin pasar ningún parámetro, podemos pasar como parámetros la fecha que queremos crear. Vale, pues en este caso, como vemos, se crea una nueva fecha, new date, con la fecha que pasamos como parámetros. Como veis, se pasa directamente una cadena de caracteres que tiene que estar en este formato en concreto para crear un objeto que contenga esta fecha, la del 13 de octubre del 2014 a las 11:13 minutos. Luego veremos qué tiene que cumplir y cuántos tiene que cumplir las cadenas de caracteres que pasemos como fecha. En vez de una fecha se puede pasar un número. Ese número ya sabéis que tiene que ser la cantidad de milisegundos que han pasado desde 1970 hasta la fecha actual, como por ejemplo aquí. Si vamos al ejemplo, pues se crea un nuevo objeto fecha, se almacena en D, y la fecha va a estar definida por este número, que son aquí miles, aquí 1086.400.000 milisegundos. Vale, pues esto nos da que la fecha que acabamos de crear es esta: viernes 2 de enero de 1970. ¿De acuerdo? Podemos crear un objeto date pasando la cantidad de milisegundos hasta la fecha que queremos definir. Y también podemos crear un objeto fecha especificando 7 números que van a corresponderse con, 7 números como máximo, van a corresponderse con el año, mes, día, hora, minuto, segundo y milisegundo, en ese orden, de la fecha que queremos crear. Es decir, este ejemplo correspondería con la fecha 24 de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Podríamos pensar que es mayo, pero en realidad no. Es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Sería junio, porque los meses empiezan a contarse desde el número 0.
O sea que 0 es enero, 1 es febrero, 2 es marzo y así. Del año 99. Y esto serían la hora, minuto, segundo y milisegundos. Seguimos el ejemplo. Pues vemos que declaramos la fecha así, luego la sacamos por pantalla y nos muestra la cadena de caracteres que ya conocemos. Bueno, hemos visto varias formas de crear un objeto fecha. En concreto, esta última forma de crear el objeto fecha a partir de varios números, en realidad no es necesario utilizar los 7 números. Los 4 últimos son optativos. Por ejemplo, podemos definir una fecha así. Esto sería el 24 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio del año 99. Un objeto date pues tiene también varios métodos. Vamos a ver algunos de ellos a continuación. En este apartado no, lo veremos a continuación. Por ejemplo, el método toString. ¿Qué es lo que hace este método? Pues este método convierte un objeto fecha en una cadena, que en realidad es lo que más o menos lo mismo que venimos haciendo. A ver, es equivalente. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí creamos con newDate un nuevo objeto fecha y lo guardamos en la variable d. Sabéis que esto es la fecha actual. Vale. Si hacemos de toString, convertimos la fecha en una cadena de caracteres y la guardamos y la mostramos en el párrafo. Vale, pero en realidad si hacemos esto, lo ejecuto, como veis, lo único que ha cambiado ha sido los segundos que han pasado, pero se muestra exactamente lo mismo. ¿Vale? Sería equivalente poner el método toString o no ponerlo. Si mostramos la fecha por pantalla, por defecto lo va a mostrar como una cadena de caracteres. Zonas horarias, bueno, cuando se establece una fecha, si no se especifica la zona horaria, se utilizará la zona horaria del navegador en la que esté nuestro programa. Bueno, ahí tenéis algunos ejercicios para hacer más pruebas, pero en realidad seguimos con los métodos de fecha de JavaScript, que no los hemos visto todavía. Como veis, hay unos cuantos métodos. Por ejemplo, getDate, aplicado a un objeto, lo que hace es que saca el día del mes de la fecha que estemos tratando, como un número, del 1 al 31. GetDate te da el número del día de la semana, desde 0 a 6, 0 sería el lunes, 1 martes y así. GetFullYear pues te da el año como un número de 4 dígitos. Las horas pues te da la hora del 0 a 23 y así, segundos, minutos, el mes del 0 al 11 y así. Bueno, tenéis aquí varios ejemplos en los que vemos cómo se utilizan cada uno de estos métodos. Vamos a ver, por ejemplo, getTime, que getTime lo que nos devuelve es, si no me equivoco, el número de milisegundos desde el 1 de enero de 1970. El número de milisegundos que han pasado. ¿Vale? Ya sabéis que las horas, en realidad, un objeto, las horas, digo yo, las fechas, un objeto date, en realidad lo que almacena dentro es un número, que ese número es la cantidad de milisegundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970 hasta la fecha que se está representando. Si queremos ver qué número tenemos ahí dentro, podemos mostrarlo con getTime. GetTime nos mostraría este número, ¿vale? Este número es el que corresponde con la fecha actual. De hecho, si doy a run, como veis, se modifica, porque lo que muestra son la cantidad de milisegundos. Cada vez que doy a run,
aumenta en una cantidad bastante importante. Es la cantidad de milisegundos que pasan cada vez que hago clic. Bueno, pues tenemos el método getTime y tenemos getFullYear, getDay, que me da el día de la semana con un número del 0 al 6. En fin, hay muchos métodos, no nos podemos parar a explicar cada uno de ellos, pero sí que sería conveniente que miráis por lo menos los ejemplos para que os familiarizarais un poco con ellos. Métodos de configuración de fecha. Pues tenemos, por ejemplo, el método setDate. El método setDate establece el día como un número, del 1 al 31. SetDate, SetFullYear, etc. Vamos a ver, por ejemplo, setDate. El ejemplo de setDate. ¿Qué es lo que hace? Bueno, primero pues hemos definido un párrafo, luego un párrafo vacío, que es donde vamos a mostrar el resultado que obtengamos. Definimos new date, fecha actual, lo guardamos en D. Y a esta fecha actual le vamos a poner setDate 15. ¿Eso qué significa? Pues que hoy estamos en realidad a 28 de septiembre, ¿vale? Sin embargo, a partir de la fecha que yo he generado aquí, lo que hago con setDate es modificar esta fecha y cambiarle, en este caso, el día del mes. Le pongo el día del mes a 15. A esa misma fecha únicamente modifico el día del mes. Es decir, que en vez de 28 de septiembre me lo cambia por 15 de septiembre a las 23:59. Bueno, vamos a run de las 23:59 con 38 segundos, que es la fecha actual que había creado. Resumiendo, setDate cambia el día del mes de la fecha que tengamos creada. Igual que tenemos setDate, pues tenemos setFullYear, que cambia el año. Fecha de entrada, parsing dates. Bueno, a ver, si tiene una cadena de fecha válida, puede utilizar el método date.parse para convertirlo en milisegundos. Esto también nos devuelve el número de milisegundos entre la fecha desde el 1 de enero de 1970. A ver si lo explicamos bien. Antes hemos visto el método getDate, que lo que hacía era que me devolvía la cantidad de milisegundos de la fecha, pero para un objeto fecha que ya teníamos establecido. En este caso, date.parse lo que hace es que le tenemos que pasar una cadena de caracteres. Aquí lo vemos en este ejemplo. A date.parse le pasamos una cadena de caracteres. Si esta cadena de caracteres se puede interpretar, se puede convertir en una fecha, lo que devolverá date.parse será la cantidad de milisegundos que representa esa fecha, es decir, convertirá esta cadena de caracteres en los milisegundos correspondientes a esa fecha, y es lo que quedará guardado en la variable msec. Luego esos milisegundos pues se pueden convertir en una fecha, en un objeto fecha normal y corriente, ¿vale? A partir de una cadena de caracteres se obtienen los milisegundos. Luego, a partir de esos milisegundos, con date de esos milisegundos, obtenemos un objeto fecha en D y podemos trabajar con él como si fuera un objeto fecha, es que es un objeto fecha normal y corriente. Comparar fechas, pues puesto que en realidad el objeto date lo que guarda es un número, pues las fechas se pueden comparar como si fueran números. Se pueden aplicar los operadores de comparación sin mayor problema. Aquí se crea una fecha, la fecha actual, en someday se crea otra fecha y se le cambia el año. Bueno, pues se pueden comparar las fechas sin ningún problema, exactamente igual que si comparásemos números. Por último tenemos métodos de la fecha UTC. Se utilizan, en realidad pues son muy parecidos a los que hemos visto, solo que utilizan las fechas UTC, que son fechas de zona horaria universal. La verdad es que no tengo muy claro las diferencias, pero bueno, tampoco hace falta que nos extendamos más con este tema.
Para saber más sobre las fechas en JavaScript, pues podemos consultar la referencia completa en este enlace de V3 Schools. Y hasta aquí hemos llegado con las fechas en JavaScript.